Hola chicos, buen día, espero que anden bien. Hoy vamos a hablar sobre un tema que medio que pasamos de largo en el primer trimestre y ahora vamos a retomar, que es la construcción del Estado argentino. Bien, primero vamos a dividir esto en dos partes. Hoy vamos a hablar sobre lo que significa la construcción de un Estado, lo que es el proceso de construcción de un Estado. Primero recordemos más o menos qué significa el concepto de Estado, que es un conjunto de instituciones que ejercen soberanía sobre un territorio delimitado. ¿Recuerdan? Sobre los ciudadanos que viven en ese territorio delimitado. Las personas que viven ahí, las personas que viven en ese territorio son ciudadanos que disfrutan de derechos y garantías y tienen que obedecer y respetar la soberanía del Estado argentino dentro de lo que es ese territorio. ¿Y por qué es un proceso? Porque es un proceso social e histórico, como todo. Los estados no existían en la naturaleza, los estados no nacieron de la nada. No es que cuando el hombre puso un pie en la tierra ya había un estado. No, el estado se fue construyendo a través del tiempo, a través de largos procesos. Y lo que pasó en el estado argentino es muy interesante, en el territorio argentino es muy interesante. Lo podemos dividir en dos grandes mitades, antes de Colón y después de Colón. Porque como todos sabemos existe una América precolombina y una América colombina. Porque cuando llegó Colón a América cambió todo el paradigma de nuestra historia. No solo nuestra, sino la historia latinoamericana en general. Cambió drásticamente toda la formación de esa sociedad. Y marcó un antes y un después. Así como un antes y un después de Cristo y un antes y un después de Colón. Es así de importante la influencia y la trascendencia que dejó este europeo cuando vino y colonizó y conquistó América. Entonces vamos a retomar la historia desde ahí, muy rápidamente. Cuando llega Colón, establece las colonias en América, más adelante se funda el Virreinato del Río de la Plata, en el año 1796. Esto es muy importante. El mismo año en el que se celebra la independencia de Estados Unidos de Norteamérica, se está creando el Virreinato del Río de la Plata en nuestro territorio. Ese virreinato va a estar gobernado por criollos que más adelante, en 1810 y en 1816, van a llevar a cabo la propia revolución de las colonias, lo que ustedes ya saben, el proceso de independencia del Río de la Plata, que hasta lo han visto conmigo muy por arriba, se ve en Historia Tercero, y es lo que ya sabemos: Cabildo Abierto 25 de mayo, declaración de la independencia en la casita de Tucumán en 1816, Belgrano, San Martín, las cruzadas por la independencia, todo lo que ustedes ya saben. Esta declaración de independencia no puso un alto a los conflictos que había entre las Provincias Unidas. Recuerden que en ese momento no éramos la Argentina, sino que éramos las Provincias Unidas del Río de la Plata. Hubo toda una guerra civil entre unitarios y federales. Los unitarios por un lado que querían todo el poder en Buenos Aires, los federales que querían que las provincias se gobiernen de manera autónoma por su cuenta. Esto es para repasar, porque esto es todo contenido que no vamos a ver nosotros en profundidad porque se sabe en historia y ya lo vieron. Guerra civil entre unitarios y federales, que se extiende hasta el año 1852, durante los dos gobiernos de Rosas, en los que se termina el conflicto definitivamente en el año 1862, con la batalla de Pavón. Primero la de Caseros y después la de Pavón. Batallas históricas y decisivas que van a marcar el rumbo de la historia argentina. En este conflicto entre unitarios y federales se puede decir que la postura que ganó, la postura que salió victoriosa fue la de los unitarios, la de la centralización en Buenos Aires. Se puede decir que en la batalla de Pavón, el ejército de Bartolomé Mitre, que era el ejército de Buenos Aires, vence al de Urquiza, que era el ejército del interior, y lo que se define es establecer una constitución, la Constitución Nacional de 1862, se aprueba la del 53, perdón, que era la que se había hecho, en la que se le da la capital, se establece como capital del futuro territorio argentino la provincia de Buenos Aires. Y con esto ya se lo pone con un escalón encima del resto. Y esto tiene explicaciones principalmente geográficas, o mejor dicho, geopolíticas. ¿Cuál es la ventaja geográfica con la que cuenta la provincia de Buenos Aires que el resto de las provincias no? El puerto por el Río de la Plata, la salida al mar para el comercio europeo. Eso es fundamental, esa es la diferencia fundamental que separa a Buenos Aires del resto de las provincias. Entonces, después de 1862, como les decía, se establece lo que va a ser la República Argentina. Los años que siguieron, hasta 1880, se encargaron de formar los distintos elementos que necesitaba un Estado Nacional. Porque, a ver, vamos a ponernos en contexto. Lo que no había entre unitarios y federales era unidad. No había un territorio delimitado porque todas las provincias estaban enfrentadas entre ellas.
Cuando termina la batalla de Pavón en 1862, hay unidad territorial. Todas las provincias se unen a la fuerza, como sea, pero están todas unidas bajo lo que va a ser el futuro territorio de la República Argentina. Eso es la República Argentina. Entonces, el conflicto del territorio ya está. Todo esto es la República Argentina, todas las provincias unidas. Ya no somos más provincias unidas del Río de la Plata, sino que somos la República Argentina. Perfecto. Entonces, lo que va a faltar son las condiciones para que se forme este Estado. Ya había un poder político unificado y ya existían los recursos económicos, como dice acá el libro, sobre todo a través de los ingresos de la aduana de Buenos Aires. Se había sancionado una Constitución Nacional, entonces ya tenemos Constitución, ya tenemos territorio, ya tenemos poder político unificado, respetado por todas las provincias, pero van a faltar un conjunto de políticas distintas para poder organizar lo que es el Estado argentino. Según lo que nos dice el libro y según lo que nos dice un historiador que es David Oslak, hay 4 elementos o 4 pilares que conforman lo que va a ser un Estado nacional. El primero es la creación de un ejército. Se necesitaba un ejército nacional. Lo que había en ese momento eran milicias provinciales. Cada provincia contaba con su propia fuerza de defensa, sus propios soldados o vecinos entrenados. Lo que faltaba era un ejército nacional, una unificación de todas las fuerzas militares que defiendan el territorio de Buenos Aires. De esto se va a encargar Mitre, cuando en 1864 crea formalmente el primer ejército nacional. Este ejército participó por primera vez en un conflicto en la Guerra del Paraguay, que es un evento bastante negro en nuestra historia. Si les interesa pueden buscar al respecto. Después lo que va a faltar es extender el territorio, porque lo que había en ese momento, la República Argentina no contaba con la Patagonia, no contaba con las provincias del sur. Las provincias del sur estaban en manos de los pueblos indígenas. Y ahí entra en acción alguien que nosotros sí ya vimos, y bastante, que es Julio Roca, llevando a cabo su campaña al desierto muy mal llamada así, en la que fue una expedición militar que tenía como objetivo erradicar a los indígenas del sur y expropiar sus tierras. Entonces, con eso ya se terminó de expandir y delimitar profundamente el territorio argentino. La erradicación de los indígenas fue política de Estado, ya había un ejército nacional, ya había una economía andando, ya había un consenso provincial, ya había subsidios y ayudas económicas, digamos, entre comillas, a las provincias, y con la campaña al desierto se logró lo que acá bien dice, que fue la inserción en el mercado mundial, con una Argentina con un modelo agroexportador. Entonces, llegando a 1880, lo que va a faltar es crear un sentimiento de nacionalidad, un sentimiento de nacionalismo. Entonces, lo que van a empezar a hacer los presidentes como Mitre, Sarmiento y Avellaneda es crear símbolos patrios. Acá surge la escarapela, acá surge el himno nacional, acá surge la educación como elemento de adoctrinación. La educación como elemento de adoctrinamiento de los niños. Lo que se va a enseñar es historia argentina. Se van a enseñar los mitos, los próceres, las leyendas. Lo que va a hacer el gobierno nacional, la presidencia, es intentar que todos los ciudadanos de todas las provincias tengan inculcado su sentimiento patrio. Y así se enseñan los mitos, se enseñan los próceres. No sé si alguno de ustedes ve Los Simpsons, pero es muy parecido a lo que hacían con la historia de Jeremías Springfield, en Los Simpsons, justamente. Enseñando el patriotismo, digamos, a través de los mitos como que San Martín cruzó los Andes con un caballo blanco y demás. Entonces la educación y la coacción física también son importantes para lograr que las provincias estén unificadas. ¿Sí? Entonces, y ahí termina nuestra primera parte de la historia argentina, que es la historia del siglo XIX, de 1810 a 1880, que es básicamente desde la independencia hasta cómo se termina de formar oficialmente un Estado nacional. Lo que vamos a ver en la próxima clase es los distintos tipos de Estado que sufrió Argentina durante fines del siglo XIX y todo el siglo XX, hasta llegar más o menos a nuestros días. Vamos a cortar acá entonces. Vamos a hacer un breve repaso. Dijimos entonces que el Estado es este conjunto de instituciones que es el producto de un proceso social e histórico a través de distintas décadas. Entonces acá se forma justamente el territorio delimitado, el sentimiento nacional, el sentimiento patrio, los símbolos patrios, el himno, dijimos un ejército nacional y una economía agroexportadora, donde todas las provincias forman parte. Eso es todo lo que vamos a ver por hoy. Les mando un abrazo grande, cualquier duda o consulta, saben contactarse conmigo.